Amén. Hoy vamos a retomar nuestro acercamiento vivencial que nos propusimos la semana pasada, un acercamiento a este salmo tan conocido como lo es el Salmo 23, también conocido como el Salmo del Pastor. Es un salmo que, si bien muchos ya lo sabemos de memoria, siempre es necesario que traigamos nuestra Biblia para ir subrayando los énfasis, vayamos leyendo, vayamos considerando, para poder captar de mejor forma la enseñanza. Y vamos a leer en esta ocasión hasta el verso 23, hasta el verso 3, Salmo 23, verso 3, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Amén. Hasta ahí leemos la palabra del Señor. Este salmo de David es el gran testimonio de un corazón que conoce a Dios y que lo conoce porque ha entregado su vida a Dios. Y cuando leemos este salmo, yo pienso en las generaciones que lo han repetido. Lo repetían los hebreos en el templo de Jerusalén, pero también lo repetían los cristianos que habían sido perseguidos por su fe, los cristianos en las catacumbas. Lo repitieron en tiempo de persecución y se repite en todas partes como el gran salmo de la confianza que nosotros tenemos en el Señor. Allí donde hay un cristiano que vive y sufre, experimenta la profundidad de este salmo. Entonces, nos hemos propuesto hacer un acercamiento vivencial de este salmo, hacer de él no una teoría, sino una experiencia que sea poderosa, transformadora, entendiendo que David habla de una elección de vida. No es solo decir al Señor es mi pastor, sino realmente seguir al Señor como pastor, escucharlo, entregándonos a Él y seguirle a Él. Y comienza con dos afirmaciones que la vimos la vez anterior. Una que dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, y la otra: junto a aguas de reposo me pastoreará. Estas dos características hablan de la confianza que tenemos que poner en el Señor, porque el Señor provee, no nos desampara nunca, por tanto podemos descansar en el Señor. Tenemos que dejar de lado la ansiedad, el temor, la angustia, el desánimo, la preocupación. El Señor parece decirnos con este salmo: puedes estar afanado y turbado o puedes confiar en mí. Y hoy vamos a seguir con las frases siguientes, donde la primera dice: confortará mi alma, confortará mi alma. Y la segunda: me guiará por sendas de justicia. Podemos imaginar la imagen del pastor y las ovejas. Las ovejas saciaron el hambre con los pastos tiernos y bebieron en las aguas de reposo. Y entonces tienen satisfechas todas sus necesidades físicas. Entonces, ahora van a seguir al pastor. El pastor se levanta, inicia la marcha y las ovejas ya se han recargado de las energías necesarias. Les bastó con esto para continuar. Pero con el ser humano, con el hombre es distinto, porque el hombre necesita algo más que comer o beber. El ser humano no solo tiene necesidades físicas, también su alma tiene necesidades. Es más complejo que el resto de los seres vivos. Su cuerpo tiene necesidades, pero su alma también tiene necesidades. Por tanto, este pastor, que es Cristo el Señor, se ocupa no solo de las necesidades físicas de sus ovejas, sino también de renovar sus fuerzas interiores, despertar una visión nueva en ellas. Es necesario revivir permanentemente las motivaciones para poder superar la depresión, el fracaso, para poder levantarnos de una caída, porque no es fácil, porque esto pertenece a otro mundo que no es el mundo del cuerpo, es el mundo del alma,
Es el mundo del espíritu, es decir, lo que está dentro de nosotros. Son muchas las personas que no son vencidas en el aspecto físico, porque físicamente están bien, pero son derrotados en su alma, son derrotadas porque les falta fuerzas de adentro para seguir adelante. El salmista dice que el Señor no solo nos provee de lo material, sino que también confortará mi alma. ¿Qué significa esto? Confortar es dar fuerza, es dar energía, dar vigor. La confortación del Señor, así como el fortalecimiento físico, es la que necesitamos todos los días. Todos los días necesitamos que el Señor conforte nuestra alma, porque vivimos en medio de una sociedad que no respeta los principios de Dios, que se burla de las demandas de Dios. Cuando dice el salmista, confortará mi alma, está diciendo que va a fortalecer mi ánimo, que me va a sacar de la depresión, que me va a dar vigor espiritual y que podré levantarme una vez más y seguir adelante. Y que esto lo va a hacer directamente el Señor en mi vida. El Señor en nuestra vida confortará nuestra alma. En muchos casos en la palabra de Dios, cuando hubo gente que entró en depresión espiritual, que tuvo ese momento de abatimiento espiritual, el Señor mismo se acercó y le fortaleció. No fue un siervo de Dios, no fue un profeta, no fue un hermano en la fe, sino que el Señor mismo se acercó para confortarlo. Pensemos por un momento en el profeta Elías. El profeta Elías estaba muy desalentado y estaba desalentado porque fue un hombre que se entregó de lleno a su tarea. Y todos los que se entregan de lleno a su tarea lo hacen con pasión, lo hacen entregando todas sus fuerzas, lo hacen con entusiasmo. Y él se había levantado en medio de su pueblo con pasión para que su pueblo se volviera a Dios. Estaban minados por la idolatría, estaban en plena decadencia moral y espiritual. Y entonces él quería que Israel se restaurara. Y Dios quería restaurar a Israel por medio de él. Y había aguantado los 3 años de sequía. Y había mostrado el poder de Dios en el monte Carmelo, haciendo descender fuego del cielo. Y había eliminado a los profetas de Baal. Y resulta que cuando llega a la ciudad, a Samaria, está pensando que ya todos se han dado cuenta de quién es Dios, de cuál es el poder de Dios. Qué bueno, ya está todo hecho. El Señor dio 3 años de sequía y ahora está viniendo la lluvia, mostrando que quiere bendecir a este pueblo. El Señor está demostrando que tiene más poder que los profetas de Baal, porque hizo descender fuego del cielo. Entonces ya todo el pueblo debe estar convencido de que tiene que volverse a Dios y alabar al Señor. Sin embargo, cuando llega Elías a ese momento, se encuentra con que le han puesto precio a su cabeza, que hay que matarlo. Entonces su ánimo se viene abajo, se deprime y empieza a correr y llega a Horeb corriendo y estando allí se sienta debajo de un enebro, la escritura lo dice, y allí él desea morirse y le dice al Señor, Señor, basta, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres, se acabó, aquí se acabó todo. ¿Qué es lo que tenía Elías? Tenía una depresión espiritual, había luchado con todas sus fuerzas, estaba agotado físicamente, pero está también agotado espiritualmente. ¿Y qué sucede? Que a veces nosotros también llegamos a ese mismo desaliento que tenía Elías. Y vemos a cristianos que muchas veces se dicen cristianos y que forman parte del pueblo de Dios adorando a los ídolos modernos, dejándose llevar por las ideologías de moda, tolerando la decadencia y nos desalentamos porque a veces el trabajo espiritual pareciera que es en vano, pareciera ser que no resulta o no da el efecto que nosotros esperamos. Pareciera ser que los corazones se están petrificando en la sociedad. Y a veces uno puede llegar a preguntarse, ¿vale la pena seguir? La depresión espiritual es una depresión que suele aparecer en la vida de todo el que está sirviendo con entusiasmo y con fuerza al Señor. Elías llegó a esa depresión espiritual y se quedó dormido debajo del enebro. Estaba agotado totalmente.
y sintiéndose vencido y derrotado, de pronto siente que alguien lo toca y lo despierta. Y aquí un ángel del Señor lo tocó y le dijo: levántate y come, levántate y come. Es decir, Dios se acercó a él para confortarlo. 3 veces hizo esto y él siguió huyendo hasta que llega a aquel lugar, a aquella cueva, y allí Dios habla con él y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Hay que seguir adelante. Confortará mi alma el Señor, confortará mi alma. Él no tenía nadie a su lado, nadie del pueblo lo estaba apoyando, nadie estaba corriendo con él la carrera, pero Dios está confortando su alma porque Dios siempre está presente. Dios le dijo a Elías y nos dice a nosotros el día de hoy: hay que renovar las fuerzas. Hay que seguir a pesar de las claudicaciones, a pesar de las apostasías, a pesar de la idolatría. Hay que seguir adelante. Dios siempre conforta al que está desalentado. David había experimentado esto y por eso dice: confortará mi alma. Y es así. Viene Dios y conforta a aquel que se deprime, a aquel que sufre injusticias. Dice la historia bíblica que Abraham tenía una sierva que se llamaba Agar. Ella era una esclava y la esclava no era considerada una persona en aquel tiempo, sino un objeto. Y ocurre que Abraham no tenía hijos. Sara, su legítima esposa, no podía darle hijos. No le podía dar descendencia porque era estéril y además era de edad avanzada. Y entonces le sugiere a Abraham: bueno, toma la sierva, ten un hijo con ella y ese hijo va a ser hijo mío. Para nosotros en nuestra cultura, esa forma de pensar nos resulta bastante extraña. Pero cuando usted tiene un objeto en su casa, cuando esa mujer no es una mujer sino un objeto, entonces se le entrega al marido que tenga un hijo con ella y ese va a ser mi hijo. La historia la conocemos. Abraham tiene un hijo con Agar y al poco tiempo, por milagro de Dios, Sara también tiene un hijo ella misma. Y al ver a los niños, al mayor que molestaba al bebé, se puso celosa. Entonces viene Abraham y le obliga a que eche al desierto a la esclava con el niño. Ahora, mandarla al desierto era condenarla a una muerte segura. Dice la historia que Abraham le dio elementos como para que se mantuvieran un poco de tiempo y la echa al desierto a ella y a su hijo. Y es una pobre esclava que queda sola a cargo de un niño pequeño en medio del desierto. Abraham toma pan, un odre con agua y la echa al desierto de Beerseba. El desierto de Beerseba es totalmente inhóspito. No hay gente allí porque no se puede vivir en ese lugar. El calor del mediodía es abrasador, quema realmente la tierra y los fríos de la noche son terribles. Y esa mujer está sola con su hijito y vaga sin rumbo y toma el agua y se le acaba, y cuando se le acaba el agua se da cuenta que su hijo va a morir. Está sufriendo una gran injusticia. Sus fuerzas están agotadas y entonces pone al hijo debajo de un arbusto y se aleja porque no quiere verle morir. Ella dijo: no lo veré cuando muera, no quiero ver esto. Se aleja y de pronto siente que el niño llora y es como si no pudiera desprenderse de eso y le llega el llanto, pero es el llanto de un pobre esclavo y la que está allí es una pobre esclava que no significa nada. Y el ángel del Señor se acerca y llamó a Agar y le dice: ¿qué tienes, Agar? No temas porque Dios ha oído la voz del muchacho. Es interesante esta frase, porque no solamente la mamá oyó el llanto del muchacho, sino que Dios también lo escuchó, gloria a Dios. Ningún otro lo escuchó, solamente lo escuchó Dios y lo escuchó Agar y Dios se acercó ¿para qué? Para confortarla, para levantarla y la levantó y le dijo: de aquí va a salir un gran pueblo, no se acaba todo aquí. Dios escucha siempre la voz del que sufre. Aunque la quieran acallar, aunque la quieran ocultar, aunque la quieran borrar, Dios siempre escucha la voz del que sufre y viene Dios para confortarlo. Confortará mi alma, confortará mi alma. ¿Cuántos habrán que sufren en medio de la nada? ¿Cuántas lágrimas son derramadas en medio del más denso anonimato? Hace algún tiempo me recomendaron una película argentina de fines
de la década del 50, blanco y negro, ¿no es cierto? Y esta película lleva por título Detrás de un largo muro. Una familia de campesinos es tentada por diversas circunstancias para dejar su vida rural e instalarse en Buenos Aires, en la capital. El tema es que al llegar no todo es lujo, como en el centro de la provincia. Ellos son confinados a un barrio miserable llamado Villa Jardín, donde la necesidad material es tan grande que se pelea hasta por el agua. No obstante, el gobierno estimó que lo mejor era levantar un largo y alto muro alrededor de la Villa Jardín para que nadie vea la miseria que se vivía allí. Allí se vivía de una manera miserable y la gente totalmente inescrupulosa se pelea hasta por el agua. Están ocultos del resto de la sociedad detrás de un gran muro que el mismo gobierno había levantado. Allí estaban los invisibles, allí estaban los inexistentes, los olvidados de la sociedad. Es como si el gobierno hubiera dicho: no vamos a ver a esta gente que sufre, no vamos a tener en cuenta, vamos a hacer como que no existen, no aparecerán en las estadísticas, pero para Dios sí existen. Para Dios el que sufre existe, el que está gimiendo existe, aunque lo quieran ocultar, aunque lo quieran borrar, lo quieran ignorar, ellos existen para Dios. Entonces, Dios viene a confortar a esta esclava llamada Agar. Viene para darle una promesa, y Dios lo hace también con aquel que está decaído, con aquel que se siente desanimado, deprimido. Conforta al que sufre la injusticia, porque Dios siempre conforta el alma de aquellos que le buscan. Dios siempre confortará al angustiado. Hasta el Señor mismo, cuando llegó a Getsemaní, dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y se fueron todos y se durmieron, y Jesús queda solo. Él pidió a los discípulos: quédense aquí a velar conmigo, y busca compañía y entra en agonía. Y su sudor, dice la Escritura, era como gruesas gotas de sangre que caían, y se quedó solo en la angustia. Y los discípulos, ¿qué pasa con ellos? Se quedan dormidos. Entonces Jesús ora en completa soledad. Y la oración es: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le aparece un ángel del cielo para fortalecerlo. Son 3 casos los que hemos visto hasta aquí, de personas en completa soledad, que han perdido las fuerzas, y de un Dios que se acerca para confortarles. Elías, Agar y el mismo Señor. Y en esta hora podremos decir también como el salmista: el Señor confortará mi alma. ¿Puede usted decir como David: el Señor confortará mi alma? Por supuesto que sí, porque cuando todos se duermen, cuando todos nos ignoran, cuando todos pasan de largo, el Señor conforta nuestra alma. Agar sin hogar, sin familia, sin patria, sin protección. Elías sin consiervos fieles que estén con él. El Señor Jesús con los discípulos dormidos, pero recibieron la confortación de Dios. En hebreo la palabra confortar tiene 2 ideas: restaurar, dar la fuerza perdida, y hacer volver. Agar había perdido el gozo de la vida y había que devolverle el gozo de la vida. Gloria al Señor. Elías había perdido el impulso del servicio. Había que devolverle eso, y Dios lo reanima y lo hace volver, porque Dios está interesado en quienes sufren. Y Jesús ilustró en esa parábola que todos conocemos, la de la oveja perdida, que el pastor deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se había perdido, y la que se perdió es la que está en angustia, es la que está en peligro, es la que necesita fuerzas, la que necesita ser confortada. Jesús, cuando le anuncia a Pedro que lo va a negar, inmediatamente le dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte.
Es decir, probablemente nadie va a orar por Pedro, probablemente nadie va a estar allí para ocuparse de él, pero el Señor sí va a estar. Y cuando Pedro, después de negarlo, siente que ya no sirve para salir a ser pescador de hombres y vuelve a ser pescador de peces, el Señor se acerca a la orilla, lo llama y le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Entonces, apacienta las ovejas, apacienta mis ovejas. Es el amor del Señor que conforta nuestra alma. Es el amor del Señor que nos consuela. Y si somos honestos, muchas veces en nuestra vida necesitamos la confortación del Señor, y gracias a Dios, nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, podemos ayudarnos los unos a los otros, podemos orar unos por otros, pero a veces igual tenemos que pasar por momentos de soledad y tenemos que pasar por momentos de angustia. Entonces Dios tiene sus métodos para sacarnos de allí. Y creo que todos podemos contar historias de cuando, estando en angustia, vimos la mano del Señor fortaleciéndonos, ¿verdad? Creo que son incontables las veces en que Dios ha enviado ángeles a ayudarnos. Lo hemos visto muchas veces en medio de la ruta, cuando hemos pinchado alguna rueda del auto, pensando que nadie va a venir a nuestra ayuda. Dios envía personas dispuestas a sacarnos de la situación. Solo por poner un ejemplo, Dios llega siempre en el momento justo en nuestra vida. Y por eso podemos decir con toda propiedad que el Señor confortará mi alma. Bueno, hasta ahí llega la mitad del versículo. Podría invitarle a observar la siguiente, que dice: me guiará por sendas de justicia, pero creo que por hoy no hace falta. Quiero que nos podamos quedar con lo dicho hasta aquí, para que podamos reflexionar en torno a lo que Dios nos ha hablado en esta hora. Y si tenemos otra oportunidad, podemos seguir con la frase siguiente. Pero quedémonos en este momento con esta frase que Dios nos ha regalado el día de hoy. Quedémonos con un Dios que va a confortar nuestras almas, pase lo que pase, y que nos va a sostener en el momento de la prueba y que nos va a fortalecer cuando sintamos que las fuerzas se acaban. Dios no solamente nos provee de las aguas de reposo y nos hace descansar en lugares de delicados pastos, sino que viene para confortar nuestra alma también. Dios no solamente está allí para lo material, para lo físico, para lo temporal, sino también para lo espiritual y para lo eterno. Y si en esta misma hora tienes problemas dentro de tu alma, déjame decirte que el Señor es el que te puede confortar tu alma. Basta con que uno incline la cabeza delante de Dios y abra su corazón delante de Él y pueda repetir como David: el Señor confortará mi alma. Entonces la fortaleza del Señor vendrá y lo sostendrá, es la que nos va a llevar hacia adelante. Oramos al Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Señor, te damos gracias por esta promesa tan grande que tenemos en tu palabra, que tú no solamente provees para nuestras necesidades materiales, sino que estás pendiente también de lo que pasa en el interior nuestro. Y sabemos que el alma humana es dispersa, que somos débiles, que somos proclives a perder las fuerzas interiores, que somos proclives a bajar los brazos frente a las dificultades. Por tanto, Señor, lo que necesitamos es entender esto, que es la palabra tuya, que tú estás aquí para nuestra alma y que tú tienes conocimiento de todo lo que pasa en nuestro interior, que nadie nos conoce tanto como tú, que nadie nos ama tanto como tú nos amas. Y Señor, esta es una cosa que no podemos comprender, que conociéndonos tanto y sabiendo cuánto de malo hay en nosotros, sin embargo tú nos sigues amando como nos amas. Señor, el poder reunirnos, Señor, como tu pueblo en diferentes lugares, en diferentes congregaciones, lo hacemos en búsqueda del pan espiritual, en búsqueda de tu consejo,
para que hables a nuestro corazón, para que hables a nuestra vida. Y nos quedamos, Señor, con estas palabras. Queremos tomar estas palabras, hacerlas propias, que tú, oh Dios, confortarás nuestra alma, confortarás mi alma. Y con esa certeza, Señor, de que tú, así como la madre se compadece de sus hijos, así te compadeces tú de nosotros y de todos los que te buscan. Y te damos gracias por este amor inmenso que nos sostiene durante toda nuestra vida y que nos da fuerzas para seguir adelante. Señor, que esta semana pueda ser una semana donde sintamos realmente la presencia tuya, confortando nuestra alma, levantando nuestro corazón para que podamos vivir como cristianos, actuar como cristianos y bendecir a los hombres, bendecir a las mujeres que están a nuestro alrededor con la bendición tuya, Señor. Permítenos esta semana que sea realmente una semana de bendición, no solamente para nosotros, sino para todos los que están alrededor nuestro. Que usen nuestra vida para bendecir a nuestro prójimo. Bendícenos, Señor, ahora y recibe nuestra adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.